Check the technique. Yo. ¿Cómo estamos, gente? Qué energía este beat, brother. Su fiel servidor, Nao, en el beat. Tremendo. ¿Cómo estás, Rula? ¿Qué tal te ha tratado la semana? Todo bien. Ya iniciando un segundo capítulo del Laboratorio del Beat. Agradecemos a todos aquellos que escucharon nuestro primer episodio, brother. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Recargado, motivadísimo por este segundo episodio que trae buena data, buenas expectativas. Y vamos a hablar nada más y nada menos que sobre el origen del sampling. Así es. Hoy día toca tratar una de las génesis de nuestro arte, prácticamente el comienzo del todo, y que creo yo que no es un conocimiento colectivo, puede que haya Ujú. algo de desconocimiento sobre este tema. Todos creen que partió por el rap, pero ahí bueno, vamos a investigar de que no fue tan así. Pero antes que eso, bro, ¿te parece si vamos a nuestra sección número uno? Vamos a escuchar hoy día un beat. Un Eh, beat. Cuéntame, ¿quién nos va? ¿Este beat de quién será? Nos ha dejado un beat hoy día para este episodio Skatepedia Kid, un beatmaker de Argentina. Y nada, no, creo que antes de comentar sobre él, vamos a escucharlo. Exacto. Heaven only knows. Heaven only knows. Ok. Ahí escuchamos parte de Skate, Empidia, brother. ¿Qué te pareció, Nao? ¿Qué te pareció? Me gusta mucho. Te voy a decir dos cosas que recalco mucho de este trabajo que nos ha regalado. Primero, el uso de breaks. Esa batería Mm, sí, se está siente bien. muy natural, se siente, ¿no? Sí, harto Eh, movimiento ahí. y me gusta el chopeo que ha escogido, ¿no? Son dos loops, uno tipo intro y el otro como de cuerpo general, como para que se rapee así, suelto, estilo libre, ¿no? Sí, tal Y cual. son, Yo también ahí son lo encontré bien grubero, también con harto movimiento. bien groovero, ¿no? El groove. Tal vez el groove lo vamos a explicar en otro episodio, pero eh, entiendo que vas por el tema del movimiento. Exactamente. Yo creo que es clave en tener un poco de movimiento en las baterías, en unas partes de las nociones rítmicas fundamentales, de los breaks que justamente tienen el origen en el sampling, en el tema que vamos a estar conversando el día de hoy justamente. Pero bueno, ahí aprovechamos de tirarle el charao correspondiente a Skatepedia. Buena cosa, bro. Grande Wikipedia aquí, un shout out. Y bueno, hablando de breaks, justamente fue el gran apogeo
que tuvo el sampling por allá en los años 70. Pero antes que eso, si te parece, Nao, hablemos un Vamos poco con el tema. de qué va esto, el origen del sampling. Bueno, empiezo yo, Rula. Quiero enmarcar el contexto en general para todos los oyentes, para que entiendan. ¿No? Nos vamos a ubicar o trasladar espacio-temporalmente a la década de los 40, 50, por ahí, y vamos a conocer a una persona en especial, un francés que se llama, o se llamó, Pierre Schaeffer, ¿no? Y este va a ser el papá de la música concreta. Wow. ¿Qué es la música concreta en sí? ¿No? Eh, Mira que estamos en un tiempo donde se practicaba la música de una manera lineal, ¿no? De una manera secuencial, ¿no? Entonces él tiene una idea, tiene una erupción, prácticamente un pensamiento, ¿no? Una especie de filosofía en sí o para sí, en la que él siente que la música debería actuar más que comunicar. Wow. Entonces, lo que él siente o lo que él propone es que se pueda hacer música con sonidos en concreto, con ciertos sonidos en específico. Imagínate, no sé, el movimiento del agua, el sonido de cuando un objeto cae, cuando un objeto se rasga, ¿no? Entiendes Mm, que hay una idea de acción, ¿no? Entonces, con esos sonidos, tú puedes generar música, pero esos sonidos tú tienes que tratarlos, ¿no? Entonces, ok. en ese tiempo, con los medios que se disponía, ¿no? Ahora lo podemos hacer de una manera más fácil, más didáctica, pero en esos tiempos costaba, pero Mm, se podía lograr. Entonces, es gracias a Pierre Schaeffer que nace esta idea de extracción, sacar un objeto, un sonido de su contexto, sacarlo de su contexto y tratar de hacer música directamente, ¿no? Entonces, es esta dinámica, esta idea, la que posteriormente, ¿no? Eh, se va a desarrollar y vamos a obtenerla ya en la época de los 70, los 80, el claro. nacimiento del hip hop. Claro, claro. Ahí, bueno, es interesante el rupturismo que justamente establece Piech con todo esto de la música concreta, que va en contra un poco de la idea tradicional también de Ujú. la interpretación clásica. Me imagino ahí que en los 50, 40, música quizás más instrumental. em, y ahora, algo mucho más novedoso. ¿Qué tal si los objetos van hablando por sí mismos? Ujú. Y creo que algo muy parecido, no necesariamente tomaron las mismas ideas de Pierre, pero sí hubo una evolución también en ese tratamiento de la textura y de la sonoridad que daban también esos fragmentos sonoros en términos de objetos. Y ahí es cuando un poco hablamos de lo que es el famoso sound design o la síntesis, que podría llamarse que fueron los primeros teclados que permitían reproducir sonidos grabados en cintas, como cuerdas, coros y flautas, pero también bajo una noción de manipulación. Es decir, reproducían los samples, pero de algún modo tampoco lo podíamos manipular tanto como lo que conocemos ahora. Era básicamente una reproducción. Em, y yo creo que en el fondo el gran auge de uno de los conceptos relevantes dentro del sampling fue cuando ya la reproducción dejó de ser lo principal, sino que se abrió el concepto de loop o el concepto de bucle. Y eso es específicamente en la era de los 70 De de los la 70. mano de Kool Herc Brothers, de la mano de DJ Kool Herc, que básicamente dispuso un espacio en estos blogs de la comunidad afroamericana en las calles del Bronx para reproducir breaks, drum loops de discos de funk, discos de soul, que de algún modo también fue el gran auge también del breakdance, estos Del breaks. breakdance, por supuesto. No, imagina que vamos a rescatar de Pierre Schaeffer, el personaje, el inicio de esta historia,
la idea de extracción, de sacar un sonido fuera de su contexto. Rescatemos eso y nos trasladamos a los 60, ¿puede Ujú. ser? ¿No? Sí, 60, 70. Ya había métodos para en la música introducir estos pequeños fragmentos extraídos fuera de su contexto. Y como bien lo mencionas, ya después, en la década de los 80, en los 70, ya no es sacar sonidos aleatorios. Ahora vamos a enfocarnos en extraer sonidos, pero de la música en sí. Claro, Y como muy bien matizas, la idea del loop fue prácticamente uno de los aportes que hace el hip hop, ¿no? Y el break. Son las dos grandes eh, matices, por así decirlo, ¿no? Son los dos grandes aportes con lo que nace todo el movimiento del hip hop y por supuesto el breakdance entre ellos. así es, así es. Justamente con el concepto de loop, con el concepto de break, también hablamos un poco de innovación sonora desde un punto de vista de que hubo ciertos personajes que llevaron este método de hacer música a otro nivel. Por ejemplo, Grandmaster Flash, con el famoso marcador del lápiz, en el fondo él dispuso una línea en los vinilos para encontrar el Mm, break y marcarlo prácticamente en claro. todos sus sets, sus DJ sets. En- Ahora, no me consta si en el fondo esta idea de concepto de bucle, de break, viene un poco inspirada también en lo que hizo posteriormente Roger Lynn, con lo que fue también la fabricación y la creación de las MPC, que ya estaríamos hablando por el año 70, Ujú. 70, 80, donde tuvo igual su mayor apogeo. Y claro, cuando hablamos de una MPC, hablamos de una Music Production Center, básicamente los controladores que tienen los beatmakers hoy en día en sus casas, de alguna manera le hacen tributo a ese diseño clásico de las 16 pads, de las perillas. Y bueno, del loop pasamos a otro concepto. Pasamos a procesar sonoramente las muestras en base a un bitrate en concreto, darle quizás cierta textura. Y bueno, nació también el concepto de chopear, es decir, de la muestra, del muestreo, que pasó a ser una reproducción, posteriormente a un bucle. Ahora vamos a cortar esas muestras y vamos a hacer una nueva interpretación de esa obra previamente existente. Y eso sí que fue una de las piedras angulares del rap, bro. Prácticamente lo que mencionas, el detalle de poder, eh, voy a decir otra vez, matizar o personalizarlo, mejor dicho, ¿no? Es lo que abre el camino a las distintas variantes poco a poco y lo que hace posible que puedan existir los subgéneros que a partir del rap, ¿no? Si tú tienes un sonido natural, pero le bajas el pitch, ¿no? Exacto. Ya no se vuelve un sonido más oscuro, tiende para otros, ¿no? Todo lo contrario, le subes el pitch, puede que tenga otra tonalidad, capaz el tempo, un tempo mayor, un tempo más adecuado permita que se sienta otra idea, ¿no? Entonces, Así es es. así como poco a poco se va matizando eh, estos, los sampling que cada uno maneja, ¿no? Va matizando, va Exacto. perfeccionando, va dirigiendo hacia ciertos caminos, ¿no? Entonces, poco a poco, con la interacción, con la experimentación, se van generando otras vertientes. Y es importante lo que marcas porque a partir de las MPCs, a partir de las Akais, de los dispositivos que ahora se pueden, ¿no? Esto cuando uno se da cuenta y dice, bueno, ya no lo vamos a sufrir para extraer un sonido, ¿no? Ahora es mucho Mm, más fácil. Ahora cada sonido por individual se pueden personalizar, ¿no? exacto. Los breaks se dividen, los samples o los loops se toman por tomas, ¿no? Entonces ya hay una democratización, una primera democratización, diría yo, para que todos puedan experimentar este método para hacer música. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo ahí con la palabra personalización porque ya está muy orientada hacia interpretar de manera distinta una muestra. Eso quiere Ujú. decir que cualquier persona en los aparatos anteriores podía reproducir una muestra, pero no chopearla ni manipularla de tal manera de hacer una interpretación.
cuando en el fondo yo configuro un patrón melódico en base a sample, es mi interpretación, que puede ser muy diferente a la tuya, a la de este beatmaker o a la de este beatmaker. Y bueno, acompañado de eso, ya en el periodo de a finales de los 90, utilizaste una palabra y es clave, y es un poco la democratización que viene también con el apogeo de la era digital. Ujú. Las MPCs y los pianos de síntesis, teclados que hablábamos anteriormente, eran muchísimo más caros. Era algo que era para un público bien No, y era para selecto, pocos. claro, bien selecto y sofisticado. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a tener una drum machine de porque sí? Pero hoy en día todos tienen ABSLF, el estudio abierto, el Ableton, prácticamente por hobby. Y es así como del año 98, 99 nacen las primeras versiones de estos famosos DAW, Digital Claro. Audio Workstation, en FL Studio, Ableton, que están más orientados hacia el beatmaking, como u otros DAW que quizás están más orientados a lo multipista, a la grabación, a la mezcla, el mastering. Y claro, eso sí que fue revolucionario porque permitió que el sampling se desarrollase aún más, se personalizase aún más, porque ahora no era tan solo un Music Production Center, sino que era prácticamente emular todo un estudio de grabación analógico en tu casa, en tu Y computador. eso prácticamente podría hasta parecer impensado, ¿no? Como alguien desde el monitor, desde su propio monitor podría tener prácticamente todo lo necesario para producir música, ¿no? Y música que pueda sentirse desarrollada con sonidos reales, ¿no? O sea, que no, hasta cierto punto, que puedan parecer reales, ¿no? Porque entiendo que hay cierto parámetro que no, que los beatmakers luchamos constantemente para que no sea tan cuadriculado, ¿no? Pero ya que hablaste de la democratización, ¿no? Es importante también señalar que los downs y todos estos recursos, ¿no? Que ya Ujú. hicieron que los beatmakers puedan explayarse aún más, ¿no? Más aún porque ya con el auge del internet, ya incluso uno podría autoeducarse solo, ¿no? Cosa que anteriormente solo los beatmakers poseían ese knowledge, ¿no? Todo ese bagaje para crear instrumentales, ¿no? Pero ahora ya con el auge del internet, con el auge de los DAW, el desarrollo de las plataformas en línea para que puedas hacer música, ya eso lo democratiza aún más. Ya es una segunda fase de la democratización eh, para, para las personas en general que estén, ¿no?, relacionadas a la producción musical. Y ese detalle explosiona todo, Rula. Ese detalle genera eh, el movimiento masivo, por así decirlo, sobre el beatmaking. Sí, sí. Bueno, desde el origen del sampling ya hablamos de una democratización en términos de que no es necesario tener un backup académico de estudios formales en música para expresarte musicalmente. Lo puedes Ujú. hacer a través del sample. Y claro, tú muy bien lo dijiste, o sea, pasamos de un knowledge muy específico que quizás era de boca en boca en base de quién ocupaba la MPC de mejor manera más allá del manual de instrucciones, posteriormente a que haya también una proliferación de información digital en base a tutoriales de YouTube, en base a bueno, un conocimiento también más paquetizado que ya no va en boca, sino que mucho más globalizado, que te llega a tu correo o bien ahora como lo puedes ver en streaming. Em, pero claro, esto fue avanzando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy donde ya empezamos a debatir sobre el uso de la inteligencia artificial, empezamos a debatir, bueno, cuál va a ser el gran aporte de la inteligencia artificial al uso del sampling, a la innovación sonora del sampling. Ya hemos visto ciertas ejemplificaciones de que beatmakers están utilizando la inteligencia artificial como una suerte de asistente para lograr buscar samples sin copyright, por ejemplo. Hay algo increíble que es como una suerte de síntesis en línea
que tú pones, por ejemplo, quiero un arreglo de cuerdas con una tonalidad la menor, con un aura darkness, y eso inmediatamente ya lo puedes ampliar. Entonces, eso es muy revolucionario. Yo creo que también abre una nueva vertiente y un nuevo camino hacia el sampling. Por supuesto, por supuesto. Y te quiero acotar ahí qué es lo que se viene a partir del desarrollo de la inteligencia artificial y de otras plataformas que aportan al desarrollo del beatmaking, ¿no? Porque ya en estos tiempos, en esta edad contemporánea, con todo lo que tenemos y el autoconocimiento, el autoeducarse, ¿no? Autoeducarse a partir de lo que ya tenemos disponible, hace que una persona, un beatmaker, pueda obtener cierto sonido, cierto desarrollo personal, cierto Así nivel es. de conocimiento, ¿no? Pero hasta cierto punto, diría yo, hasta Mm, cierto punto todo estudio autodidacta tiene cierto techo. No decimos que está bien o está mal. De hecho, eh, no lo quiero categorizar porque de repente me fundan en vivo, no sé. Pero creería yo que lo que viene ahora es una formación, ¿no? Es una especialización, una... te voy a soltar una palabra clave, identidad, sí, identidad. sí. Sí, yo creo que eh, siempre cuando uno se desarrolla como artista, independiente de la época o la etapa histórica, uno siempre intenta ir en búsqueda de su propia voz interior, de su propio sonido, que te identifiquen de algún modo con el sonido de Now Beats, con el sonido de Rula, que tiene una serie de parámetros sonoros que lo hacen como, ah, este es su sonido. Y eso es una búsqueda, una exploración permanente, y uno puede también ayudarse con líneas más formativas, porque cuando uno va en este viaje, reconociendo cuáles son sus necesidades específicas para mejorar, ahí quizás uno puede darle más énfasis al cómo encontrar esa propia voz. Puedes tener necesidades específicas en mezcla y quizás, no te estoy diciendo que un plugin marque la diferencia, pero tener quizás el conocimiento de alguien que te pueda como dar una mano. em, es interesante la idea porque también hablamos de que la identidad puede ser incluso una conformación colaborativa, una composición de multifactorial también. Em, pero claro, claro. Yo igual estoy un tanto de acuerdo con lo que planteas, de que si no logramos desarrollar una identidad, una marca personal potente como artistas, un propio sonido, es probable que la IA haga su jugada artística y... A eso iba, porque, em, claro, ya deben existir IAs que, si ya hay IAs que te crean música, ¿por qué no instrumentales solas, no? Así E es. instrumentales de rap, ¿no? Y tranquilamente lo puede hacer, Sí, ¿no? sí, o sea, Pero ya... lo que la IA no puede hacer es tener esa personalidad que uno tiene, ese toque, ¿no? Que uno tiene, esa marca. La Claro, IA puede hacer cualquier dibujo, pero nunca va a ser Picasso, ¿no? La IA, exacto, ¿me entiendes? exacto, sí, Te puede crear la mejor eh, música clásica, pero nunca va a ser Beethoven. Entonces, hay un rayo de luz todavía, ¿no? así es. Pero creo que es necesario formarse bien. Y cuando digo formarse, cuando hablo de esta palabra, eh, insisto, creo que tener los conocimientos necesarios, el fundamento, los fundamentos, ¿no? Porque como dices, tal vez un plugin no marca la diferencia, pero saber cómo usar el plugin sí te marca la diferencia, ¿no? Saber qué recursos tienes, con qué cuentas y qué es lo que te puede servir o no. Justo me haces acordar justo en una capacitación para máster, mezcla y máster que llevé, Ujú. el que me enseñaba, decía, mira,
Tal vez piensas que tengo los plugins más caros. No, mira, con esto y esto, que viene en el propio DAO, te puedo sacar esto. ¡Pah! Me explotó la cabeza en ese momento y dije, no, bueno, sí, entonces pensé dentro de mí, tengo todos estos recursos, pero no todos sé cómo usarlo, Así ¿no? es, así ¿Y es. hasta cuándo? Me dije yo, now, ¿hasta cuándo? Bueno, bueno, muy interesante lo que dices ya para ir concluyendo nuestro tema principal, para sintetizar la idea y hacer Ujú, un lineamiento con lo que acabaste de anunciar. em, el sampling parte por una etapa de exploración, una etapa de experimentación. Posteriormente, con el Breaks, la MPC, hablamos de un conocimiento específico. Posteriormente, hablamos de lo que tiene que ver con habilidades ya propias en el fondo de cómo utilizar el DAW y todas las herramientas que hay, una suerte como de ser autodidacta. Y ahí hablaste algo súper interesante que es finalmente el lograr la voz interior implica necesariamente un ejercicio de introspección y es conocerse a sí mismo y conocer para dónde uno quiere proyectarse. Y eso aún la IA no es posible que lo homologue. Em, Así que, brother, ¿te parece si vamos despidiendo el tema y vamos de lleno a glosario beatmaking, al glosario beatmaking? vamos. Gente, para la sección de glosario beatmaking del día de hoy, la palabra es time stretch. Now, Time stretch. Bueno, el time stretch, qué nombre, ¿eh? Es una técnica en la producción musical en la que vamos a cambiar o a editar de manera que la duración del archivo cambie, ¿no? Sin alterar su tono original, aunque también puede ser alterando el tono original, ¿no? sí, sí, o sea, em, básicamente es sin alterar su tono, porque ya si lo alteras, hablamos de otro término. Básicamente lo que hace el time stretch, un poco para ejemplificar a la gente en las casas cuando abren los famosos DAW, ustedes pueden tener un sample que muestrearon, que está en un BPM de 110 y ustedes están trabajando su proyecto en el DAW a un BPM de 90. Lo que hace el time stretch es llevar esos BPM, esos 110 BPM, a los 90 sin alterar el tono. Es decir, si el sample venía en una tonalidad de la menor, la root key a 90 BPM va a seguir siendo la menor. Es decir, cambia la duración del archivo de audio, pero no altera su tonalidad. Te hago una copia ahí, porque siempre trataba el time stretch, ¿no? Solo que en algunos momentos, ¿cómo se llamaría cuando no lo estrechas el sonido, Ajá. pero no en su tono original, pero igual lo tienes estrechado? ¿Dejaría de ser time stretch? ¿Cambia su tonalidad? Sí, Bueno, eso es otro concepto que se llama pitch. En el fondo, pitch. el pitch. Ah, bueno. Y eso tiene una derivación, que es el key shift o pitch shifting. Pero lo que tú planteaste es el pitch, que finalmente cambiamos, por ejemplo, pitcheamos hacia abajo, es decir, tenemos varios semitonos, por ejemplo, hacia abajo, y cambia la duración del fragmento sonoro. Y al Ujú. cambiar la duración, también se siente como que es mucho más grave, o si lo pitchamos hacia arriba, mucho más agudo. Entonces ahí estás modificando la tonalidad. Si no quieres modificar la tonalidad, es decir, la afinación, pero igual quieres de algún modo cambiar la duración, eso ya se denomina un pitch shifting o un key shift, que es como una afinación. Ya. Em, Entonces, para estar claros, time stretch, editas el tiempo de tu audio, pero se mantiene el tono original. exacto, Pitch, editas el tono de tu audio, pero cambia el tono, porque lo estás eh, acortando o lo estás alargando. exacto. Claro, la duración afecta la tonalidad. Y existen pitch shifting, como dijiste, y el Shifting. otro, ¿cuál es? No, son iguales, el key shift o pitch shifting, que a veces están en algunos DAW,
que ¿Ya? es como una suerte de como una dualidad, es un time stretch con un pitch. Es como No una te, mezcla, es como una mezcla. no te creo, eso Sí, existe. Te hablo desde el FL y no he visto eso. sí, debe Capaz que estar, sí existe. debe estar. Ahora, claro, yo utilizo Serato Studio y justamente ahí eso lo está listo por defecto. Entonces Claro, ¿no? es Pero mucho más claro, sencillo manipularlo. desde el FL podía alterar el time stretch, pero podía mantener su tono original. O no podía, o si quería, no podía. Por eso, por ahí. Pero ya me lo aclaraste. Time stretch, cuando alteras el tono, ya sea más chico o más grande, pero se mantiene su tono original. Y pitch es cuando editas tu audio, pero cambia. Claro, claro. Ahí time stretch, acotaciones en la duración del archivo. No altera su tono. BPM, básicamente. Time stretch, VPN, BPM. BPM, VPN, esa es sí, la mejor palabra dicho. clave para time stretch. VPN, mejor. Sí, sí, tal cual. No nos metamos con las tonalidades. No se mete con las tonalidades del time stretch. Solamente con el BPM. Y, Bueno, siempre se aprende algo nuevo. así es, así es. Y también, nada, aprovechamos de decirle a la gente que estamos en Discord, que nos pueden dejar sus beats, que también pueden mandarnos saludos, todo lo que quieran. Ya estamos en el capítulo número 2, así que desde ya les dejamos la invitación. Sí, creo que la gente poco a poco se va a ir animando ahí en el canal de Discord que tenemos, en la sección Laboratorio del Beat, que es justamente el podcast. Tenemos el espacio para que puedan dejarnos sus beats, ¿no? Ahí tenemos un formatito. Y también déjanos tu audio, ¿no? Ahí hemos puesto nuestras redes sociales para que puedan enviarnos personalmente su audio. Y aquí precisamente lo vamos a reproducir. Ya sea que tengan preguntas, ya sea que tengan dudas, ya sea que quieras enviarnos simplemente un saludo, que les gustó el capítulo o no, que estamos basadísimos o no sabemos nada. Ahí lo que quieran, mándenos ahí. Cantadísimo de escucharlos. Y también, Rula de pasada, hacer acordar a la gente que si le gustó este episodio y quieren más, tienen que dejar su like, su manito arriba, comenten ahí qué les pareció, de qué temas quisieran que hablemos. Tenemos una agenda de todas maneras, ¿no? Claro. Pero nunca está de más poder dar lo que la gente pide. Sí, claro, sí, y por favor ahí en los comentarios, yo sé que hay muchos beatmakers que tienen bastante experiencia, si de momento ahí nos tienen que corregir algún detallito técnico, alguna fecha, detalle, explicación, por favor déjenoslo saber. Felices un poco también de ir aprendiendo en comunidad, un poco la esencia del beatmaking que estamos forjando tiene que ver con la colaboración. Y bueno, ya que vamos a estar hablando de sampling, time stretch y ya, puede que en videos posteriores haya una versión ampliada un poco de este conocimiento en Rula Producer. De momento los dejamos con el beat del final. Rula, nueva vida. Y yo. Qué energía, amigo. Tremendo esto. Gente, nos vemos para el episodio número 3. Nos vamos despidiendo. Now Beats, Rula Producer, el laboratorio del beat.